Empezar, ¿cuántos de los que estamos acá alguna vez ha tenido una situación irreconciliable? Cierto que nos pone a pensar un poco, bueno, con un amigo, con un vecino, con un familiar, incluso en la calle, alguien que de pronto nos hace algún mal, vamos de pronto en el transporte, vamos caminando, alguien nos empuja y de una vez, ¿cómo lo miramos? ¿Con la mirada de Jesús? No precisamente. Voy a contarles una historia. Miren la historia, a mí me encantan las historias porque las historias nos dejan unas enseñanzas profundas. Pongan atención a esta enseñanza, esta historia mejor, que les voy a contar. Esto sucedió en un servicio dominical muy parecido a lo que estamos hoy reunidos, y el pastor en ese momento preguntó a toda la congregación: ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? Yo se la podría hacer a ustedes. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos perdonado a nuestros enemigos? Y prosiguió: ¿cuántos creen que levantaron la mano? El 80% levantó. Mire, una iglesia algo honesta, ¿no? El 80% es un número importante. Pero aún así, el pastor se quedó con la inquietud e insistió con la pregunta. Y en ese momento todos levantaron la mano, excepto una pequeña mujer, una viejita que se encontraba en el rincón de la primera fila. Esto le llamó la atención al pastor y le dijo: señora, ¿no está usted dispuesta a perdonar a sus enemigos? Miren la respuesta. Yo no tengo enemigos, respondió dulcemente. Señora, es muy raro, dijo el pastor muy sorprendido. ¿Cuántos años tiene usted? Y ella dijo: 99. Dulcemente volvió a responder ella: 99 años. En ese momento la congregación sintió algo muy especial y todos se levantaron y empezaron a aplaudir a esta viejita. De una manera fuerte, por bastante tiempo la aplaudieron y fue un momento bastante emocionante. El pastor le dice: señora, ¿puede pasar al frente y contarnos cómo se puede llegar a los 99 años sin tener enemigos? Vamos a ver lo que sucedió. Y dice: la dulce señora pasó al frente y con su tierna mirada se dirigió a la congregación y dijo: porque toda esa plaga ya se murió. ¿Por qué dejar que se mueran los enemigos para reconciliarse con ellos? Y lo que quiero y que podamos abrirnos la palabra hoy y es poder entender la reconciliación. Vamos a hablar de la reconciliación más grande en la historia de la humanidad. Yo quiero invitarlos a que abramos la palabra en Colosenses capítulo 1, 21 al 23. Vamos a ver cómo llegar a los 99 años y decir lo que dijo esta señora, o realmente hacer lo que nos enseña la palabra. ¿Todos tenemos Biblias acá? Si alguien no tiene Biblia, tenemos algunas atrás que podemos prestar. Por aquí adelante también, muchas gracias. Gracias, Linita. ¿Alguien arriba necesita alguna Biblia? Por acá, Lina. Gracias. Bueno, mientras Lina nos termina de ayudar, Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 23. Yo quiero que sigan conmigo esta lectura. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra versión, siga la lectura. Las diferentes versiones nos ayudan a enriquecernos con respecto al texto. Todas las versiones son buenas y pueden ser útiles para nosotros. La Nueva Versión Internacional dice así: en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones
estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan, ¿qué? Firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, decía él, he llegado a ser su servidor. La reconciliación más importante en la historia, pero quiero que entremos un momento en contexto. Hace 8 días, Abdías nos estaba predicando acerca de, ¿alguien recuerda? Jesús es el número 1, pero también nos decía la imagen real de Jesucristo. ¿Por qué? Les cuento que en ese momento la iglesia de Colosas en ese momento era una ciudad muy importante y estaba siendo atacada por falsas doctrinas que estaban llevando maestros que estaban desvirtuando la imagen de Dios. Ellos estaban diciéndoles, no, miren, ese Jesús no es Dios, era una imagen. Y con una serie de historias estaban buscando desvirtuar la real imagen de Dios. Hace 8 días Abdías nos compartía sobre 3 puntos. El primero es, Cristo es el verdadero Dios. El segundo punto que nos enseñaba es, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el tercero es, Cristo es el reconciliador de la humanidad. ¿Por qué Pablo estaba enviando ese mensaje? Porque les estaba recordando a ellos quién era realmente Jesucristo, quien había muerto por ellos, quien les había traído la salvación. Y ellos podían llegar a decir, hoy somos diferentes. Y en esta parte que vamos a estudiar hoy, Pablo necesita decir, ya sabemos quién es Jesús, ahora les voy a mostrar la obra de Jesús. ¿En qué consiste la reconciliación? Busqué una definición que me llamó mucho la atención y dice, es la restitución a un estado al cual se ha gozado antes. Cuando el mundo fue creado, ¿cómo era la relación de Dios con el hombre? Perfecta. ¿Dónde habitaba el hombre? En el Edén, en el paraíso. ¿Y cómo era esa relación? De total comunión. ¿Quién se encargó de romper esa comunión, esa relación? El hombre. ¿Y quién tiene que ir a pedir perdón? Cuando nosotros cometemos algo contra alguien en nuestras casas, los que estamos casados con nuestra señora o entre los hermanos o entre papás e hijos, ¿cómo cuesta trabajo ir a buscar la reconciliación? ¿O les queda fácil a ustedes? En mi caso yo soy demasiado noble. Muchos son demasiado nobles. Pero buscar la reconciliación no es fácil. Y el hombre era el que tenía que hacer debía hacerlo, pero no podía. Porque el único que era capaz de ir a hacer esa reconciliación era Dios mismo. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros, la reconciliación más grande en la historia. La rompió el hombre, pero fue Dios quien se encargó de restablecer esa relación con el hombre, y utilizó un instrumento muy especial, el mejor instrumento que ha podido utilizar Dios, a su Hijo Jesucristo. Y vamos a hablar de esta reconciliación. ¿Qué hace en nosotros la reconciliación? ¿Qué es la reconciliación? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos reconcilió mediante la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuánto costó esa reconciliación? La sangre misma de su Hijo. Y mire lo interesante que dice en el versículo 21, porque nos recuerda quiénes éramos. Y en ese momento le está escribiendo a los colosenses: en otro tiempo ustedes,
¿Qué es en otro tiempo? Parece que era mucho tiempo atrás, pero lo que quiere significar aquí Pablo es que en otro tiempo, es decir, antes de que ustedes creyeran en Jesús. En otro tiempo, por su actitud y sus malas acciones, ¿cómo estaban? Alejados y eran sus enemigos. En otra traducción dice, ustedes eran extranjeros. ¿Qué es ser extranjero o qué es estar alejados de Dios? Es el deseo que tiene la persona de estar lejos. Entonces es el hombre el que tiene el deseo que nace de su corazón estar lejos. No es de Dios, es del hombre. El hombre fue el que decidió estar lejos de Dios. Y lo otro que le dice, además de sus malas acciones, estaban lejos y eran sus enemigos. Fuerte que Pablo diga, es que ustedes eran enemigos de Dios. ¿Con qué derecho Pablo dice eso? Pablo lo dice con la autoridad que Dios le ha dado de predicar su palabra. Y ser enemigos es el deseo de no saber nada, absolutamente nada de Dios, de no tener ningún tipo de relación con Él. ¿Eran tan malos ellos para ser sus enemigos? Sencillo. Ellos no podían. El hombre por sí, por su propia naturaleza, quiere estar siempre alejado de Dios. Y de esta manera Pablo ilustra la condición que tenían antes ellos, de la obra de Cristo, de la cruz. La cruz, la reconciliación. Cuando hablemos de reconciliación, vamos a hablar del acto mismo que sucedió en la cruz, del sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Y en ese momento Pablo le dice, vea, la cruz les muestra a ustedes lo lejos que estaban. Es la cruz, es el sacrificio quien les muestra a ustedes que ustedes eran enemigos. Y eso es lo que nos muestra a nosotros la reconciliación. Y es difícil. Hay situaciones irreconciliables en el día a día que tenemos nosotros, que de pronto a veces consideramos que nos cuesta trabajo ir a pedir perdón, ir a restablecer una relación. Nosotros estamos en un país violento, pero voy a decirlo con tristeza, y si hay alguna persona de esta región, con todo respeto, me perdonan, pero además de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro país es un país violento. Y en La Guajira, ustedes saben que hay muchas enemistades, muchísimas enemistades que duran generaciones tras generaciones, llevando incluso hasta la muerte. La separación de Dios y el hombre genera dolor. Hay heridas y hasta muerte. Y las enemistades entre los hombres también genera eso. Y en La Guajira es algo común encontrar enemistades entre familias. Encontré un artículo en la revista Semana que tituló de la siguiente manera: décadas de guerra entre dos familias guajiras culminan con la muerte de un niño de 13 años. El último varón dentro de la familia del clan Cárdenas. Generaciones tras generaciones hasta matar al último varón. Y la historia es bien triste. Un niño de 13 años esperando su bus para ir al colegio. Se acercan dos sicarios en una motocicleta y le propinan 2 tiros en la cabeza. ¿Por qué le cuesta al ser humano reconciliarse? Cuando Dios nos entrega a nosotros la oportunidad de reconciliarnos. ¿Cuál es el acto importante de la reconciliación? La cruz. Y si Dios fue capaz de reconciliarnos, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? En otro tiempo, nosotros estábamos alejados y éramos enemigos de Dios. Hoy somos diferentes. ¿Y por qué en otro tiempo? Porque nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Hoy somos personas diferentes. Y el segundo punto que les quiero mostrar acá es, además de ¿qué otro aspecto
nos hace la reconciliación en nuestras vidas. Y lo que quiero es que veamos en el versículo 22 que nos da una nueva identidad. Dice, pero ahora, cuando encontremos una palabra como pero en un texto, nos está mostrando un qué, un contraste. Antes ustedes eran, pero ahora son. Y les dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Antes ustedes eran así, ahora ustedes son así mediante la muerte de Cristo en la cruz. Eso les dice Pablo a los colosenses. ¿Y por qué? Porque es que los falsos maestros, no podemos perder de vista la situación que estaban viviendo ellos. Los falsos maestros estaban desvirtuando la imagen de Dios, estaban desvirtuando el propósito de Cristo en la cruz y les estaban diciendo con mensajes engañosos, les estaban transmitiendo una imagen equivocada de Cristo. Hoy en día sucede igual. Iglesias cristianas con mensajes equivocados con respecto a Cristo no enseñan el evangelio, no enseñan el mensaje de la salvación, sino enseñan otro tipo de doctrinas, de cuentos. Vengan y se les da prosperidad. Aquí va a haber sanación, pero ¿y dónde está la palabra? ¿Dónde está el mensaje del evangelio? Ustedes eran, ahora son. Nosotros antes éramos, y por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora somos. Y mire cómo nos presenta Jesucristo ante Dios, con algo muy importante. Si nosotros éramos enemigos, siendo pecadores, Dios podía estar cerca de nosotros, o mejor, nosotros podíamos estar cerca de Dios. Dios no tolera el pecado. Pero el acto de la cruz nos presenta ante Dios. Jesucristo nos presenta ante Dios de una manera totalmente diferente. El evento de la cruz es algo que debe significar todo en nuestra vida. Si no significa todo en nuestra vida, no hemos entendido el mensaje de la cruz. Y mira cómo nos presenta Jesucristo ante Dios. Nos presenta santos. ¿Qué es santos? Separados para Dios. ¿Cómo éramos antes? Alejados de Dios. Y Jesucristo nos dice, vengan, ustedes ahora pertenecen al pueblo de Dios. El segundo aspecto, sin mancha. Y esto tiene que ver con el sacrificio que hacían el pueblo de Dios, el pueblo judío, para buscar el perdón de los pecados. Y buscaban, ¿recuerdan lo que buscaban? Un cordero sin mancha. Y ahora Jesucristo, el cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, nos presenta ante Dios limpios, sin mancha, sin defecto alguno. Y nos presenta así ante Dios. Si antes estábamos, nos dice, ahora ustedes están sin manchas, antes que éramos sus enemigos. Y el tercer aspecto, irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensibles? No se les puede acusar de absolutamente nada. Jesús nos lleva ante el Padre porque Él se hizo carne, se hizo hombre y murió en una cruz, y va y dice ante el Padre después de que resucita, ellos son santos, son irreprochables, están sin manchas, acéptalos. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros? Nos acepta mediante la muerte de Cristo. Ese es el evento histórico de la reconciliación. Aquí en la cruz se vivió el evento de reconciliación más grande en la historia de la humanidad. Dios fue el que proveyó la reconciliación y el instrumento utilizado fue Jesucristo. No podemos dejar pasar en vano ese evento que sucedió en la cruz, porque eso hoy nos presenta tal como Jesús quiere presentarnos ante Dios, santos, irreprochables y sin mancha. Eso es lo que buscaba Jesús
con su muerte en la cruz, pero con resucitar. Y esa es una nueva identidad. Quiero que tengamos claro, antes éramos, ahora somos hijos de Dios. Ayer estábamos acá en una actividad de los hombres, y muy interesante como 3 hombres de nuestra iglesia contaron sus testimonios, y en resumidas cuentas eran 3 historias diferentes, un solo protagonista, Cristo Jesús. Y cuando le pregunté a uno de ellos, ¿quién es? ¿Quién es usted? Lo primero que dijo, soy un hijo de Dios. Una nueva identidad. Y recuerdo, ustedes tal vez recuerdan la canción del ruso de Santiago Benavides. Cuenta la historia de un hombre que creció en medio de una sociedad bastante difícil, y en la época de Pablo Escobar llegó a convertirse en un sicario. A él le decían el ruso, y estando en la cárcel intentó suicidarse, y por alguna razón, y muy, muy importante, era que Dios lo tenía con un propósito muy, muy importante: predicar su palabra. Y al finalizar la canción, Santiago dice, no le llamen ruso, su nombre es Julián. Tenemos una nueva identidad, ahora somos hijos de Dios, porque Jesús es quien nos presenta a nosotros ante Dios santos, sin mancha y irreprochables. Y el tercer aspecto que quiero que entendamos acá, que hace la reconciliación en nosotros, es que nos dice ahora qué hacer. Antes ustedes eran, ahora ustedes son. Y el versículo 23 dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Mantenerse firmes. Y uno dice, ¿pero por qué? Miren, volvamos a la cruz. Recordemos lo que hemos visto tal vez en las películas. Pero hay unas palabras que menciona Cristo cuando está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué recuerda uno del momento de la cruz? Tal vez recuerda uno de los momentos previos, cuando golpean a Jesús, cuando le pegan latigazos, cuando hay un derramamiento de sangre, cuando hay unas muestras de dolor, pero Él está recibiendo eso por cada uno de nosotros. Pero cuando está Cristo en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que entendamos esto y que el Espíritu Santo de verdad nos ayude a entender esto. Más allá del dolor físico del que estaba pudiendo vivir Jesús en ese momento, el hecho de que Él en ese momento estaba recibiendo todos los pecados suyos y míos y de toda la humanidad, le estaba generando un dolor mucho más profundo. Se estaba separando del Padre. Ese fue el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Más allá del dolor físico, se estaba separando de su Padre por amor a nosotros. Ese es el costo de la muerte. Pero aquí viene el triunfo, porque Él resucitó y venció la muerte. Y hoy nos presenta a nosotros ante Dios como santos, sin mancha e irreprochables. Nos reconcilió. Somos nuevos, tenemos una identidad nueva. Somos hijos de Dios. Y ese era el propósito de la cruz. Ahora, ¿qué hacer? Mantenernos firmes. Mantenernos firmes. A veces dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Mantenerse, perseverar, ser constantes, bien cimentados, estables. ¿Sabe cuándo llegamos a hacer eso?
cuando entendemos el real propósito que tuvo la muerte de Cristo en la cruz y le seguimos a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el verdadero sentido. Y entendemos todos los días, en comunión con Él, estar en esa relación íntima de amor con Él, ser agradecidos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que la muerte de Cristo en la cruz tiene un propósito eterno y es el acto de reconciliación más grande en la historia de la humanidad. Cuando el creyente entiende, le sigue y se mantiene. ¿Qué hacer para mantenernos firmes? Comunión, tiempo a solas con el Señor, no dejarnos de congregar, estudiar la palabra, orar, compartir tiempo juntos, reconciliarnos y ser instrumentos de reconciliación. ¿Cuántos allá afuera están esperando que les contemos esta verdad? ¿Cuántos afuera necesitan ser reconciliados con Dios? ¿Cuántos afuera necesitan escuchar que Cristo es la solución de este mundo? Que Cristo es la verdadera reconciliación, no la paz que ofrece el mundo, esa no. El día en que nosotros, todos los colombianos, entendamos que Cristo es la reconciliación, habrá paz en nuestro país. Antes no, antes no. Es la única paz verdaderamente importante. Y darle gracias a Dios por la obra de la reconciliación y arrodillarnos y adorar a Jesús porque Él es nuestro Dios, como lo explicábamos hace 8 días. Porque en la cruz nos hizo salvos y nos presenta de una manera que no somos, nos da una nueva identidad ante Dios. El mundo hoy no quiere saber nada de Dios, y triste decirlo, pero en muchas iglesias, no en todas, en muchas iglesias, indistintamente que sean cristianas, que sean de otra doctrina, no les interesa presentar a Cristo, les interesa otras cosas. A nosotros nos debe interesar la palabra, y en la palabra se revela Cristo, y en la palabra se revela Dios a cada uno de nosotros. ¿Cómo entender esa reconciliación como un acto de Dios? Entender lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es. Fuimos reconciliados para reconciliar y ser instrumentos de Dios. Ese es el reto que tenemos hoy. Y arrancar de nuestro corazón ese menosprecio que tal vez algunos han tenido o que de pronto nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido por lo que hizo Jesús por nosotros. A veces lo vemos tan normal. Sí, Cristo murió en la cruz, sí. O nos acordamos de cuándo, en Semana Santa. Pero somos tan superficiales y no entendemos realmente lo que vivió Jesús por nosotros. Es darle la verdadera importancia de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Debemos arrancar eso y sembrar la verdadera dimensión de la obra de Cristo en la cruz. Nos reconcilió. Antes éramos, ahora somos nuevos. Tenemos una identidad diferente. Que no se nos olvide que antes éramos enemigos, que estábamos alejados. Ahora somos santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Y qué debemos hacer? Mantenernos firmes en la fe. Les voy a dejar 2 preguntas de reflexión para que pensemos ahora que vamos a estar en la cena. Vamos ahora a tomar el pan, vamos a tomar la copa. No pasemos por alto ese regalo inmerecido que nos dio Jesús en la cruz. Y les dejo 2 preguntas. ¿De qué manera la reconciliación con el Señor le permite reconciliarse con otras personas?
Y la segunda, ¿cómo transformó su vida la obra de Jesús en la cruz? Sintámosla. No es un ruego. Vivámoslo para vivir realmente como hijos de Dios. Si usted está aquí por primera vez y no ha entendido bien o quiere saber un poco más acerca de Jesucristo, yo lo invito a que vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios su vida, nuestra vida, y que podamos entender realmente el acto de Cristo en la cruz. Yo los invito a que cerremos un momento nuestros ojos. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. No queda más sino decirte gracias, Señor, por quién eres. Tú eres todo para nosotros, Señor. Yo quiero poner en tus manos este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender en cada momento tu palabra. Revélanos tu verdad, Señor. Ayúdanos a entender quiénes éramos realmente antes y quiénes somos ahora. Pero entender realmente qué fue lo que nos hizo cambiar. Y fuiste tú, Jesús. Tu obra en la cruz. Hoy yo quiero, Señor, poner en tus manos esta tu iglesia. Que abrimos tu palabra, Señor, con total reverencia y queremos aprender más de ti. No queremos, Señor, y te rogamos que no permitas que nada ni nadie nos desvirtúe la imagen que tenemos de ti, Jesús. Ni que nos vengan a engañar con un mensaje equivocado acerca de tu muerte en la cruz, que tú nos reconciliaste y que por eso antes éramos y ahora somos, y que debemos en nuestro caminar continuar siendo firmes. Ayúdanos a entender y a vivir tu palabra, así como Pablo lo decía. Ese era el evangelio que él predicaba, y que sea el mismo evangelio que nosotros predicamos hoy. Ayúdanos a arrancar ese menosprecio que tal vez alguna vez en la vida hemos tenido por el evento en la cruz, por lo que tú hiciste, Señor, y ayúdanos a sembrar en nuestro corazón la real importancia, el real significado de tu muerte, el hecho de que tú llevaste nuestros pecados a la cruz y que con mucho dolor tú sentiste cómo te separabas del Padre. Jesús, tú eres todo para nosotros, eres nuestro Dios y queremos seguirte. Si usted está aquí por primera vez o está entendiendo este mensaje, yo le invito a que le entregue su vida al Señor. Vamos a tomar la cena, pero yo le pido, y si usted está ahí inquieto y tiene necesidad de seguir a Cristo y hoy está entendiendo el mensaje de la cruz, yo le invito a que le diga: Señor, perdóname por lo que antes era. Quiero caminar contigo. Quiero entender tu mensaje.